como producto o visión de producto, Toyota apuesta más por una electrificación gradual de los vehículos en vez de saltarse o irse directamente al vehículo eléctrico 100%. Sin olvidarnos que Toyota también apuesta por el vehículo eléctrico y también sacará modelos en este sentido. Es decir, básicamente ofrecemos dos coches en uno. Para los coches o los trayectos cortos tenemos un vehículo eléctrico puro y duro. Resaltar al mejor que el híbrido enchufable de Toyota funcionará siempre en primer lugar como vehículo eléctrico, es decir, hasta que tenga la suficiente energía acumulada en la batería y no sobrepasemos o pedimos al coche de ir más allá de 100 kilómetros, siempre irá, el sistema definirá por sí mismo que irá como vehículo eléctrico. Una vez más allá de estas dos limitaciones, lo que es la capacidad de la batería o la velocidad pedida al coche, pues ya empezaría a funcionar el motor híbrido, el motor tradicional apoyado por la batería. Desde ya 2007 y 2008 hicimos una serie de pruebas con el híbrido de la segunda generación y todavía, importante por señalar, todavía con la tecnología de baterías de níquel metal hidruro, para un poco testar esta nueva tecnología y sobre todo cara a los ingenieros, plantear cuál debería ser el concepto mixto y entre los cuales lo más importante, hasta qué niveles de autonomía en términos de coche eléctrico deberíamos poder ofrecer para responder a una necesidad real del usuario. En este sentido, ya se ha señalado que básicamente tanto en Inglaterra como en Francia, donde la mayoría de estas primeras pruebas han tenido lugar, es que entre un 80 y un 90% de estos usuarios en entornos más bien urbanos solo realizan trayectos inferiores a 25 kilómetros en el día. Eso es importante señalar porque nos da un poco una idea de cuál es realmente el alcance o la autonomía necesario para conductores. Por otro lado, tenemos un dato en España de la UNESPA que señala que casi un 63% de los conductores españoles no realizan kilometrajes más allá de 36 kilómetros al día. Es decir, en un cálculo muy burdo se podrían corresponder a dos trayectos, los clásicos trabajo-casa, casa-trabajo o viceversa, de entre 15 a 18 kilómetros. ¿Cuáles han sido los primeros resultados de estas pruebas? Que estos coches nos daban un ahorro potencial comparado al Prius normal de entre 50 y 60% en términos de eficiencia de combustible. Es decir, estaríamos hablando de un coche que hoy en día está entre 4 y 5 litros, pues podríamos pensar en un coche que llegaría con 2,5 litros para 100 kilómetros. Vamos a extender estas pruebas. Ahora en 2010 empezaremos en el mundo con 600 unidades, ya con tecnología de batería ion litio, con lo cual hemos ampliado la capacidad de la batería para intentar de responder mejor a estas necesidades de los usuarios, y estos coches se repartirán en Europa, Estados Unidos y Japón obviamente, para seguir probando esta nueva tecnología y sobre todo la tecnología ion litio. ¿Cuáles son los resultados o el rendimiento esperado de este Prius híbrido enchufable o el plug-in? Ofreceremos una autonomía en modo eléctrico de más de 20 kilómetros, limitado a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, si no ya entraría en funcionamiento la tecnología híbrida, y en entornos urbanos pues llegaríamos a 0 gramos de CO2, siempre y cuando obviamente funciona en modo eléctrico. Todavía pendiente de homologación, pero las emisiones en ciclo combinado, incluyendo trayectos intraurbanos, pues estaríamos por debajo de los 60 gramos de CO2. Al ser la batería más limitada en ofrecer esta autonomía, pues podemos contar con tiempos de recarga, en recarga lenta, en menos de 90 minutos para volver a cargar enteramente la batería, y ofrecemos una autonomía total entre los dos motores de más de 1000 kilómetros. Lo que hemos buscado al fin y al cabo es este equilibrio entre minimizar el coste, el peso y las autonomías de las baterías, pero sin embargo ofrecer realmente un coche eléctrico al usuario, sin que depende de una amplia infraestructura de recarga en cualquier mercado, y sin embargo satisfacer todas las expectativas del cliente, es decir, proporcionarle un coche
amplio, con capacidad de carga para realizar todas sus demandas de movilidad y ofrecerle al mismo tiempo un placer de conducción al que está acostumbrado, ¿no? Y en este sentido este gráfico intenta un poco transmitir que lo que intentamos cubrir, que son los trayectos más frecuentes, las puede hacer en modo eléctrico casi al 100% y sin embargo sin tener que preocuparse que si un día se quiere ir a visitar la suegra o las vacaciones más allá de la provincia donde vive, pues sigue utilizando el mismo coche sin ninguna problemática. Okay. No voy a entrar, voy a minimizar un poco porque creo que las explicaciones anteriores han sido mucho más amplios. Cuando hablaba de electrificación gradual, yo creo que ahí ya se ha hecho referencia a ello, es básicamente la batería que nos limita, porque no sería tecnológicamente un problema para Toyota ampliar esta autonomía a 20, 25, 40, lo que sea. Buscamos el equilibrio para que luego este coche sea realmente comerciable a precios accesibles, ¿no? Entonces aquí se ve simplemente que básicamente las baterías serán los que marcan el paso de estas autonomías a costes aceptables. Y ahí uno de los grandes problemas que queríamos visualizar en este gráfico es básicamente, tanto en peso y en tamaño, pues las baterías tienen todavía una gran problemática de ofrecer la misma densidad energética de la que conocemos hoy en día con los combustibles tradicionales, ¿no? Y también se ha hecho ya mención a ello, pues otro problema es la duración de vida, que puede ser afectado sobre todo por recargas muy agresivas. Y en este sentido, a lo mejor reseñar que con la experiencia de estos 2 y más millones de unidades de coches eléctricos, al final al cabo que ya tenemos circulando toda la tecnología híbrida que ha sido capaz de regular las cargas de las baterías sin ser demasiado agresivas, nos ha permitido de asegurar una vida útil muy amplia de las baterías. Obviamente es algo que ahora tenemos que seguir testando con la tecnología ion litio, pero es uno de los grandes retos también para el sector de las baterías para avanzar en este sentido. Y a modo de conclusión, básicamente un esquema comparativo muy básica entre la tecnología híbrida enchufable y el eléctrico en sí. Obviamente en términos de CO2 no hay comparación, que el eléctrico tiene mayores ventajas que cualquier de las dos tecnologías híbridas. En términos de calidad del aire, al ser el híbrido ya muy performante, obviamente el eléctrico seguiría teniendo algo de ventaja frente al híbrido, pero esta ventaja ya sería bastante limitada. En autonomía, el híbrido y el híbrido enchufable ofrecen una ventaja clara, creo, y también en términos de tiempo de recarga, pues el híbrido enchufable, pues al ser una batería más limitada, pues en 90 minutos tenemos nuestra batería otra vez totalmente cargada. Imaginémonos que vamos a hacer la compra en un almacén o un centro de gran distribución y ahí hay plazas de recarga, pues durante la compra básicamente tengo mi batería otra vez recargada. No dependo de infraestructura como es el eléctrico, y también en el precio de venta al público que estimamos, probablemente el PHEV tendrá ciertas ventajas frente al vehículo eléctrico. Y básicamente es lo que quería explicaros y muchas gracias por vuestra atención.